días, estamos aquí en Solvang. Solvang está un poquito al norte de Santa Bárbara y aquí estoy con Leida, estamos visitando esta hermosa ciudad que tiene mucha cultura Danish, de Dinamarca. Más adelante voy a estar diciendo un poquito más de la historia de este lugar, pero pues básicamente miren esa casa allá atrás. Es muy así, muy tradicional danesa, entonces la arquitectura y las tiendas, lo que compran. Aquí nos acabamos de comprar entramos a una tienda de diferentes panes. Yo creo que es más italiana que de Dinamarca, pero nos compramos un pan que tiene queso ricota y tiene queso feta y diferentes especias y se llama pan mediterráneo. Y ella nos los calentó y se ve bien rico. Bueno. Y este es un trip de weekend que llegamos ayer. De fin de semana. Sí, de fin de semana. Estamos quedando en un sitio que está a 3 millas de aquí, bien cerquita. Y nos echamos como 4 horas, bueno, un poquito más por las paradas, pero desde el norte de San Diego, donde nosotros vivimos, hasta acá, pues se supone que sean como 4 horas y media, pero pues hicimos varias paradas en el camino para tirar las piernas y comer y para que no nos... Más adelante les vamos a enseñar dónde nos estamos quedando y es muy bonito también, así que nada, vamos a ver qué ofrece este pueblo. Las tienditas y los puestitos. ¿Qué era esto otra vez? Pan mediterráneo. Pan mediterráneo. Con queso ricota, queso mediterráneo y queso feta, queso ricota y especias. Ya tiene queso adentro, y ahí tú lo ves. Está lleno de queso, calientito. A ver, prueba a ver. ¿Cómo está? Feliz. A ver, un pedacito mío. Y está como warm, ¿no? Se siente bien fresco. Súper bueno. Buenísimo. Bueno, entonces Solvang significa sunny field, campo soleado. Y fue fundado en el 1911 por estos 3 inmigrantes daneses. Aquí podemos ver una típica vestimenta danesa de mujer, ¿no? Súper bonito. Todos los colores y bien... Tiene mucho parecido a la cultura alemana. Hey, seguimos aquí en Solvang. Mira qué bonito se ve el molino de qué sería eso. ¿Viento? Bueno, sí es un molino de viento, ¿no? Pero no sé para qué era usado antes, pero parece que es bien distintivo de la cultura danesa. Y aquí estamos, hay muchos de los molinos. Este es uno de los más grandes que está aquí.
Y nada, estaba leyendo algo para que sepa, este pueblo fue fundado en el 1911. Este fue un grupo de danés americanos que se establecieron ellos emigraron pero de Dinamarca, pero se establecieron en San Francisco primero. Estuvieron mucho tiempo allí y luego más adelante encontraron estas tierras aquí cerca de Santa Bárbara, y entonces decidieron un grupo de ellos emigrar acá y establecerse aquí. Y pues ahora, pues después de eso, pues obviamente la comunidad siguió creciendo y se estableció todo este pueblo danés aquí en esta área, y muchas de las cosas que ellos hacían eran tradiciones y se trajeron sus trabajos de allá. Todavía aún nosotros caminando por aquí podemos escuchar gente hablando danés, o sea que no es simplemente un museo, sino que aquí realmente hay una comunidad de Dinamarca, que claro, es un centro bien turístico ahora, pero en aquellos tiempos pues realmente era un grupo de personas de Dinamarca que se establecieron aquí y vinieron a buscar una mejor vida acá en este lado del mundo. Así que vamos a seguir conociéndolo. Está bien bonito, tiene muchas tiendas de tanto de comida como de vestuarios y cosas así. Vestimenta y de artículos de allá. Artículos de Dinamarca, vestuarios, tiene chocolate, panadería, repostería. De dulces, sí. Y pues típicos de allá. Y vamos a seguir entonces explorando y vamos a seguir mirando este pueblito que está bien bonito, y el día está súper bonito. Está perfecto. Empezó un poco nublado, pero después se arregló y un poquito como frío, ¿verdad? Un poco frío, pero ahora se arregló y está muy bonito. Aquí estamos en un restaurante que se llama The Red Viking y es comida tradicional danés. ¿Qué te pediste? El vikingo rojo. El vikingo rojo. Yo me pedí una ensalada con tomate relleno de una ensalada de atún y muchos vegetales. Básicamente es un plato bastante tradicional danés. Tiene el camarón encima de un baguette francés con ensalada de papa y mayonesa encima. Vamos a ver, ¿se ve bien? Bien extraño. Se ve bien extraño, pero vamos a ver. Esto fue presentado por el presidente de Dinamarca en 1976. Ajá. Y aquí dice 11.200 kilómetros hacia Copenhague. 11.200 kilómetros. 1.270 kilómetros.
los inmigrantes que vinieron acá estaban dando clases del estudio del folclore y de la herencia de Dinamarca, y eso pues fue una inspiración para entonces desarrollar esta ciudad. Y ¿qué era lo que significaba? el colegio o la universidad se llamaba la Universidad Atterdag, que significa un nuevo amanecer en danés. Y buenas tardes, aquí estamos en el hotel que nos estamos quedando. Leida, ¿cómo que se llama? Sideways Inn. Y ahora pues te voy a mostrar más o menos cómo se ve. Es sencillo, pero a la misma vez tiene todo lo que necesita y está bien bonito, tiene muchas áreas bonitas también. Ahí está el hotel como tal. Es un hotel esto que tiene las habitaciones hacia afuera, ¿no? Y pues tengo que aceptar que al principio estaba dudoso, porque siempre que me quedo en estos tipos de hoteles así que tienen las habitaciones hacia afuera hay mucho ruido, pero pues, dormimos bien ayer y no hubo ningún. Como esta área aquí se hace mucho vino, se cosecha mucho uva para vino, pues tiene esta viñedo en esta área, y esto aquí es parte del hotel también, es un RV park. Y se ve lo más bien también, tiene áreas de descanso bien nítidas, y tiene aquí también un gimnasio, y hay gente ahí, pero tiene pues más de lo que necesita, se ve súper. También tiene estas áreas que tiene arte también en las paredes, súper bonito también el arte que tiene. También tiene esta barra aquí que parece que la abren a cierta hora también. Es parte del hotel. ¿Es costoso el hotel? No es costoso el hotel, ¿no? Razonable, los precios razonables del área. Aquí en California, todo el estado de California en hoteles es cuestión de encontrar suerte, porque de verdad que son todos caros. Eso es algo para que uno tiene que tener en cuenta cuando viene a visitar California, que aquí los precios de los hoteles son extremadamente costosos. Y ves, aquí hay viñedos. Esperamos que te haya gustado Solvang, un pueblo súper bonito, súper lindo para visitar. A mí, Vamos a seguir ahora a las tienditas y eso. Hay muchos perritos donde quiera. Es un pueblito, se ve que es bien pet friendly, ¿no? Pet friendly. Y hay muchos viñedos y muchos lugares donde se hace pruebas de vino. Gustación de vino. Y estamos pensando a ver si hacemos ahorita por la noche. Ya, está súper bonito, así que si estás por acá por California y estás cerca de Santa Bárbara, que usualmente es un lugar turístico de playa, pues está muy cerca de aquí, así que es una manejada como de media hora, 40 minutos. Punto medio, porque son como 4 horas desde San Francisco aquí y como 4 horas y media o 5 horas desde San Diego. Así que te recomendamos que vengas a visitarlo, y pues hasta pronto, Nefelibatas. Bye.